Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. Gracias. Muy bien. Primera carta de Juan 2:17. Estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que permanece, que no es temporal, sino que dice que es para siempre. Amén. Y hemos estado viendo las cosas que permanecen, las cosas que no dejan de ser. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17 dice: el mundo pasa, también sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, y permanece para siempre. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te rogamos, añade, mi Dios, bendición a tu palabra. Señor, te rogamos y te suplicamos en esta hora, Señor, que nos permitas, Señor, escudriñar en tu palabra, que nos permita, Señor, en esta hora, mi Dios bendito, profundizar en ella, que podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo, a través de tu unción, a través de tu palabra. Señor, a llover sobre nuestras vidas, Señor, el pan del cielo, el alimento del cielo, el sustento que necesitamos. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo rogamos. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, en el nombre poderoso de Jesús la reprendemos en esta hora. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, para que plantes en nosotros tu semilla. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Habíamos visto así rápidamente, hablamos acerca de permanecer en Cristo, permanecer en el amor, permanecer en la fe, de permanecer firmes en la libertad a la que hemos sido llamados. Cuando hablamos de la fe, vimos cómo se habla de Juan y del Señor Jesús, dice que ellos se fortalecían, que crecían en fuerza, de permanecer en el alimento eterno, y hablamos de las garantías que hay, ¿verdad?, para un alimento seguro. Hablamos de la cena del Señor, que permanece también, de la gloria de Dios, que también permanece, de cómo debemos de permanecer en el caminar del Señor Jesús, y hablábamos de cómo debemos de permanecer por encima de los problemas y de toda adversidad. Amén. Y lo último que vimos era permanecer en su luz, que nos habla por un lado de la revelación y por el otro de tener una visión para poder desarrollar. Entonces, mire, primera carta de Juan, capítulo 2, 17, dice 2, verso 17, habla acerca de permanecer nosotros, dice, el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece. Muy bien. Entonces, la voluntad de Dios tiene tres fundamentos, ¿verdad? Es algo que es bueno, es algo que agrada y es algo que conduce a la perfección. Dice acá: el que hace la voluntad de Dios, este va a permanecer para siempre. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios siempre va a requerir una obediencia plena. No es a medias, sino una obediencia plena. Es por eso que de pronto, ¿verdad?, todavía no somos eternos, todavía no permanecemos. ¿Por qué razón? Porque aunque de pronto tenemos las ganas o tal vez la disposición, ¿verdad?, pero no tenemos las fuerzas para poder permanecer ahí. Hay aspectos de la voluntad de Dios que tal vez todavía no podemos aceptar, que todavía no queremos nosotros entender. Fíjese que esto es dejar atrás el mundo, dejar las pasiones, dejar todas esas cosas y encaminarnos nosotros por esa senda correcta. Hay un proverbio que dice que la correcta iniciativa te salvará. Esa correcta iniciativa es precisamente la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora mire entonces, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 26. ¿Ya lo tiene? Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, es decir, de Dios, ¿verdad?, ¿qué hace? Permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción
os enseña acerca de todas las cosas, y es verdad y no mentira. Y así como os ha enseñado, ¿qué dice? Permanecéis en él. Entonces mire, ¿en qué debemos de permanecer? En la unción. Y mire qué interesante, porque dice que la unción, nosotros entendemos por unción, que así como poder, ¿no? Como mover, como, ¿qué dije? Como una habilitación de parte de Dios. Eso es lo que entendemos por unción, pero fíjese que dice que la unción es también un maestro, ¿verdad? O una maestra. Porque mire lo que dice aquí. En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Entonces mire, la unción, hasta donde yo veo, la unción no se va. Amén. Si alguien recibe, por ejemplo, unción de parte de Dios para algo específico, para, ¿qué le digo yo? Vaya, para tener un don de sanidad y poder ir, orar por la gente y que la gente se sane. Esa unción ahí está y ahí permanece, igual que el don también. Pero ¿qué es lo que sucede? Por alguna razón esa unción como que se apaga, queda inservible, pero ahí está. Por eso dice, la unción, esa unción permanece. Mire, ¿sabe cómo es eso? Digamos, a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes se les ungía. Amén. Pero no se podían desungir. ¿Se recuerda, por ejemplo, Saúl? A Saúl lo ungen como rey, empieza a funcionar como rey, y mientras él está desarrollando como rey, llega un momento en el que le falla a Dios y dice Dios, ya no sabes qué, ya no vas a ser rey, voy a poner a otro en tu lugar. ¿Qué es lo que hace? Unge a David. Pero cuando unge a David, no quitó a Saúl, sino que dejó que Saúl siguiera hasta que muriera. Entonces hay un pasaje donde viene David y entonces le dice uno de sus soldados, le dice, mira, ahí está, mátalo, está a tu alcance. Y entonces dice, yo no lo puedo matar. ¿Por qué? Porque es el ungido del Señor. Sí, pero es que él te estaba tratando de matar a ti. Sí, pero él es el ungido del Señor. Entonces la unción ahí estaba, permaneció en él. ¿Para qué? Para que fuera rey. Entonces, de la misma manera, la unción ahí está, la unción permanece. El asunto es que no lo usamos, ¿verdad? Que no le ejercitamos. Una de las formas en las que se ejercita o que se fortalece, ¿verdad?, esa unción en la que se aviva es a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Entonces dice ahí, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Y mire qué interesante, porque dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas. Oiga eso, ¿acerca de qué enseña la unción? ¿O maestra de qué es? Y esto es tremendo, porque ha habido quienes, tomando este pasaje como base, y dicen ellos, es que yo tengo unción. Y entonces, como tengo unción, dice que la unción me enseña, entonces no tengo necesidad de que nadie más me enseñe. Y entonces ya no reciben de nadie. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque viene Pablo y precisamente en el verso 26, Juan, dice, les escribo estas cosas, dice, respecto a los que están tratando de engañarlos. Y entonces habla de esta maestra que es la unción, que enseña acerca de todas las cosas. Y oiga lo que dice ahí, su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, ¿qué dice? Entonces esta maestra que enseña acerca de todas las cosas, una de las cosas que enseña es a permanecer en él. Y ya vimos, ¿verdad?, que para poder permanecer en él uno tiene que estar bajo autoridad, uno tiene que estar, hermano, bajo un gobierno, tiene que estar uno sujeto a un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay muchos cuerpos, ¿verdad? Sino que dice Pablo, solamente hay un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y de ese cuerpo, dice, va a salir la novia, que es la iglesia de Cristo. Pero todo está conformado en un solo ser. Amén. Por eso dice, esta maestra
que te enseña todas las cosas y que como tienes esta maestra que enseña todas las cosas, de pronto puede que no necesites que alguien más te enseñe, pero una de las cosas elementales que enseña es a que uno permanezca unido al cuerpo y no que se separe, o bien que lo separe. Entonces mire esto, porque uno no debe de perder las distintas unciones, o al menos no debe de permitir que se apaguen las distintas unciones. Fíjese que no a todos nos dan igual, no a todos nos dan igual. Acerca de la unción, a no todos se nos da igual. Fíjese pues, por ejemplo, a David lo ungieron rey. También lo vemos como profeta y también lo vemos como sacerdote, ¿verdad? Pero él tenía ¿cómo decirlo? Él tenía como un maestro, un mentor, que fue un profeta. ¿Quién fue? Samuel, ¿verdad? Entonces este Samuel, si usted se recuerda, ¿el que era? Profeta, pero también fue un juez, pero también era sacerdote. ¿Por qué razón? Porque nació de la tribu de Leví. Entonces automáticamente venía para sacerdote. Mire otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, Jeremías, o bueno, Moisés. ¿Qué unciones tenía Moisés? Era profeta, pero también era sacerdote. Y probablemente, ¿verdad?, pudiéramos ponerlo como juez también, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Jeremías es otro también que era profeta y era sacerdote. Ahora fíjese entonces, porque hablamos de uno que era Saúl. Entonces vemos a Saúl. ¿Qué tenía Saúl? Era rey, y en algún momento se dijo también de él, también entre los profetas, pero dice que solo profetizó una sola vez. Pero usted ve, por ejemplo, digamos a David, y en todos los salmos él profetiza, ¿verdad?, acerca de cosas que habrían de suceder. Vemos a un Usías. ¿Qué era Usías? Rey. Y aquí es donde viene la parte tal vez interesante, porque fíjese que a todos el Señor dice que nos da unción, pero no a todos nos da igual, ¿sí? Y en el caso de Usías, fíjese que este Usías, él era rey de Israel, y Dios a él le dio otra unción. Él era, vamos a ponerle, no sé si es artífice la palabra, o artista, pero él tenía una habilidad, era como un ingeniero. Él diseñaba máquinas de guerra, de tal manera que incluso, digamos, los israelitas tienen un arma, un ametrallador así chiquitito, no sé si usted lo ha visto en las películas, que es un cuadradito así chiquito y sale aquí abajo el cargador y tira no sé qué tantas balas, nunca se atasca, etcétera, etcétera. Y entonces le pusieron a ese ametrallador, le pusieron Uzi, por este rey precisamente. Entonces él era un ingeniero mecánico y bélico también. Usted lee acerca de él, él diseñó la catapulta. Ahí dice que hizo una máquina y las funciones que tenía. Pero lo tremendo es que vino él y él quiso tener otra unción que Dios no le había dado. Y entonces quiso ser como un sacerdote y entrar a ofrecer incienso en el lugar santo y llegar incluso hasta el lugar santísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que le brotó lepra, entonces lo sacaron. Lo terrible es que dice que murió así, leproso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que Dios da unciones, y a veces a algunos les da varias unciones, y a otros tal vez solo les da una unción, y a todos nos da distinto. Ahora entonces, aquí es donde viene el asunto, ¿verdad? Porque aunque David fue rey y Saúl fue rey, pero fueron iguales como reyes. No, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Samuel, que era profeta, y a Moisés, que era profeta, y a Saúl, que estaba entre los profetas, fueron iguales. Entonces mire qué tremendo, porque aún cuando ellos tenían la misma unción, pero no funcionaban igual, sino que Dios a cada uno le daba su forma de funcionar, la forma de utilizarlo.
Amén. Entonces dice que ahí está la unción, es una maestra que enseña acerca de todas las cosas, principalmente a permanecer en él. Y ahí fue donde precisamente se equivocó Saúl, ahí fue donde se equivocó Usías, porque ellos no pudieron permanecer en lo que Dios les había dado. Entonces mire, hay, por ejemplo, hay un dicho, ¿verdad?, que dice que un principio de excelencia es imitar, igualar y superar, pero hay que tener cuidado. Amén. Porque tenemos que saber nosotros qué es lo que se debe de imitar, qué es lo que se debe de igualar y qué es lo que hay que superar. Amén. Por eso, mire, una de las cosas que vemos con estos hombres, por ejemplo David, dice que él fue dejado incluso como maestro para las naciones. Amén. Entonces fíjese pues, hay un pasaje donde dice que él iba danzando de tal manera que se le veía la ropa interior. Entonces, si fuera solamente de imitar, ¿qué habría que hacer? Entonces habría que danzar y enseñando la ropa interior, ¿verdad? Entonces se da cuenta, sí hay que imitar, pero no se imita todo. Hay que saber qué es lo que se imita, hay que saber qué es lo que se debe de igualar. Entonces, mire, por ejemplo, hay gente que viene y ve cómo funciona Dios en otras personas. Vaya, la clásica, ¿verdad? Que botan gente y que hacen así la mano y la gente se cae. Entonces ya luego viene alguien que quiere también, ¿verdad?, tener una unción o que siente la unción del Espíritu y quiere hacer lo mismo. Y como no se caen, los cae. ¿Ah? Sí. Entonces no es esa la forma en la que funciona la unción. Amén. Si uno lo tiene, mire, yo veo por ejemplo el Señor Jesús, porque ese sí, ese se debe de imitar, difícilmente lo vamos a igualar, ¿verdad? Y no creo que lo podamos superar, aunque hay un pasaje que dice, estas cosas y mayores vamos a hacer. Pero el asunto es que yo veo al Señor Jesús, que él, hermano, hablaba y las cosas, ¿verdad? Pero también yo lo veo en algunos pasajes donde él no entraba en una ciudad, donde no iba a algún lugar. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿sí? Aunque él tenía la unción, pero si el Señor o el Espíritu le decía, ¿verdad?, sabes que en esta ciudad no, porque son muy incrédulos. ¿Qué hacía él? No, yo lo voy a hacer creer, vamos allá. Si el Señor Jesús se dejaba guiar por el Espíritu y hubo oportunidad en que entró en una ciudad, trató de sanar a alguien, no se pudo, lo sacó de la ciudad y afuera de la ciudad, ahí lo sanó. Y entonces dice, ¿por qué razón? Dice, en esa ciudad no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente era bien incrédula. Entonces uno de los estorbos para la unción, ¿qué es? La incredulidad. Entonces uno puede tener la unción, pero no estar funcionando por incrédulo. Ahora mire, yo veo que en el Señor Jesús el problema no era que él no creía. El problema era que los que iban a ser beneficiados, es que mire pues, mire que está la par suya. Ese hermano que está a la par suya tiene la unción del Señor. Amén. Esa unción es no para bendecirse él, sino que es para bendecir a otros. Amén. Pero si el otro que debe de ser bendecido es incrédulo, no va a recibir, ¿verdad? Entonces mire, viene el Señor Jesús, trata de sanar a uno y dice, le pregunta, ¿qué ves? Era un ciego. Y le dice, ¿qué ves? Y entonces viene y le dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Entonces dice que el Señor volvió a orar por él. Y entonces dice, ahora sí ya veo con claridad, lo veo bien todo. Entonces, oye, el Señor Jesús tuvo necesidad de orar 2 veces por un enfermo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quedara. Entonces, ¿sabe qué? Hay sanidades que no son instantáneas,
sino que se requiere 1, 2, 3. ¿Dónde está la figura? Naamán el sirio. Ve, lávate ahí en el río. ¿Cuántas veces se tuvo que meter? 7, y entonces ya quedó. Entonces, ¿cuántas veces uno debe de ir para que oren por uno, verdad? Por ejemplo, mire, a veces, ¿verdad?, ministramos y decimos, bueno, el que tenga este problema o este problema, pase al frente, vamos a orar. Pero ¿cómo tiene que ir uno? Tiene que ir con fe y creyendo. Pero al momento de irse, si la obra todavía no está hecha, porque mire, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que la gente ya va de regreso y luego dice, no, sigo igual, de nada sirvió, ¿para qué pase? No vuelvo a pasar. Y en la siguiente, bueno, venga al frente, vamos a orar. No, ya pasé la otra vez y no pasó nada. Naamán. Nada más que este Naamán era moderno. Este sí se salió del río, el otro no. El otro se metió y hasta dijo, bueno, 7 son, sí, 7. Ahí voy, 1, 2, 3, 5 días, 7. Y entonces fue sano. Entonces viene la persona y después de algún tiempo vuelve y dice, bueno, voy a probar otra vez. Pero ese voy a probar otra vez, ¿qué es? A ver si Dios hace, no creo, mire, ¿sabe cómo es eso? Como decir, no creo que Dios pueda hacer algo, pero a lo mejor lo hace, ¿verdad? Entonces voy a pasar. Y muchos confían en el que está al frente y dicen, a ver si, por eso le decía el otro día, ¿verdad? A veces estamos esperando a que venga alguien, ¿verdad? Haya traído, importado de las regiones lejanas de Groenlandia, ¿verdad? A ver si ese sí puede. No, es que no es, mire, no es quién es el que está enfrente, sino que dice ahí, si está la unción, solo hay que creer. Pero el asunto es creer. Entonces, mire, todos estos tenían, hermano, distintas unciones y algunos se llenaron de envidia porque no tenían la unción que otros tenían. Trataron de emular. Entonces, mire, una de las cosas que hay que tener cuidado es de no volvernos piratas espirituales, ¿verdad? De estar pirateando unciones. Ah, ya vi, aquel se quita el saco y con el saco les hace, entonces yo me lo voy a quitar y también a sacazos lo voy a agarrar. Eso es un hacker espiritual, ¿verdad? Está agarrando cosas que no son para él. Por eso, mira, a cada uno Dios le da lo suyo. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, viene Eliseo y entonces llega una mujer que su hijo se murió y entonces dice, mira, vete corriendo, y entonces agarra la vara y se la entrega a su criado y le dice, mira, llévatela y cuando llegues se la pones así en la cabeza. ¿Y qué esperaba el profeta que sucediera? Que se levantara, ¿verdad? Entonces va aquel corriendo, se va corriendo, hermano, llega. Yo no sé si lo agarró a orejonazos, ¿verdad? Y porque no pasaba nada. Porque, hermano, le puso la vara y nada. Y se va de regreso corriendo y le dice, ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces ya va, llega el profeta, tiene que entrar el profeta, ora por él, se levanta, resucita. Pero ¿por qué no pudo el criado? Se recuerda que lo mismo pasó con los discípulos del Señor. Señor, te trajimos a uno y tus discípulos no pudieron. ¿Será que puedes tú? Tremendo, ¿verdad? Ahora mire entonces, la unción del Santo está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer en esa unción. Amén. Y creer que el Señor va a obrar. Y cuando a nosotros nos toca pasar para que alguien con la unción trabaje, tenemos que creer. Amén. Por eso dice, hay que permanecer nosotros en la unción y en la enseñanza de la unción. Recuerde que la unción es una maestra que enseña acerca de todas las cosas, pero el principal elemento es que enseña a permanecer. Dice, acompáñame, primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 6. ¿Ya lo tiene? Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este Juan es bien. Dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. Mira el verso 8, ¿eh? El que practica el pecado es del diablo, dicen los niños, ¿verdad?
Que el Señor lo reprenda, porque el diablo dice ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Otras versiones dicen para deshacer las obras del diablo. Ahora mire entonces, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a permanecer precisamente en Dios. Fíjese que si usted ve ese pasaje, dice que si nosotros permanecemos en Él, ¿qué dice? Ya no deberíamos de pecar, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca. Entonces, mire, yo entiendo, ¿hay alguien aquí que haya visto al Señor? Entonces ahí todos estamos bien, ¿verdad? Pero la segunda parte dice, todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, ¿cuántos conocen al Señor? Así sin miedo. ¿Sí lo conoce? Entonces, mire, sí lo conocemos todos, pero no lo hemos visto. Amén. Por esa razón es que todavía de pronto resbalamos y pecamos. Es que, hermano, si ya lo hubiéramos visto, mire, yo le aseguro que algunos por ahí ni a la calle saldrían. Sí, hermano, ¿sabe qué? Para evitar tentaciones y cosas dirían, no, yo ya no quiero fallar, no quiero pecar, ya lo vi, ya vi cómo es Él, vi que ya es real, ya lo vi cómo está, así como lo vio Juan, así lo vi. Pero no lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? El que ha tenido la experiencia de conocerlo, más la experiencia de verlo, ese ya no vuelve a pecar, ¿verdad? Pero como todavía nos falta esa experiencia, escribe el apóstol Pablo en un pasaje y dice, entonces dice, le vamos a ver como Él es. Pero eso va a ser hasta entonces, todavía no. Pablo dice que tuvo la experiencia de ir, hermano, subir al cielo, tuvo la experiencia de ver al Señor. Juan tuvo la experiencia de ver al Señor, pero a nosotros no nos ha tocado, ¿eh? Yo quiero ver al Señor, pero sin necesidad de ir con los pies por delante, ¿va? Sí. Mire pues, ¿qué más dice ahí? Que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Este ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó para destruir sus obras. Entonces, ¿sabe que tenemos que aprender nosotros a permanecer en santidad? La santidad es precisamente la práctica reiterada de la justicia, como dice Juan, es lo que él utiliza, ¿verdad? Dice, el que practica la justicia es justo porque Él es justo, permanece en Él, etcétera. Y la santidad es también la destrucción de las obras del enemigo en nosotros. Entonces, por un lado, la santidad es la práctica de la justicia, y por otro lado es la destrucción de las obras del enemigo. Pero dése cuenta, no es la destrucción de las obras del enemigo en el mundo, sino la destrucción de las obras del enemigo en nosotros. Por eso es importante, ¿verdad? Aquel pasaje que dice, sed santos, porque yo soy santo. Mire pues, 1 Juan 3:9. Capítulo 3, verso 9, primera carta de Juan. ¿Ya lo tiene? Dice, ninguno que es nacido de Dios, ¿qué dice? Practica el pecado. Entonces, mire, todos nosotros somos nacidos de Dios, amén. Nosotros
¿Qué es practicar el pecado? Una práctica del pecado es aquel que planifica, ¿sí? Aquel que maquina, aquel que piensa cómo hacer para pecar. Y una vez que ya encontró la forma, lo sigue haciendo, ¿sí? Que es muy distinto a que uno sea tentado, a que uno sea agobiado, que sea perseguido y que traten de hacer que uno caiga, como lo que le pasó a José. José dice que desarrollaba su trabajo, estaba en la casa del faraón, hacía todo con fidelidad, administraba todos los bienes de su señor, hasta el día en el que dice que lo tentó la esposa de Potifar. Cuando lo tienta la esposa de Potifar, ¿qué hizo él? Salió corriendo, ¿eh? No se quedó ahí. Entonces lo que dice Juan acá dice, ninguno que es nacido de Dios planifica y organiza su vida para poder pecar. Eso es lo que dice ahí. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces mire, ¿qué es simiente? Es semilla, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del que el Señor lo reprenda, ¿verdad? ¿En qué se reconocen? En la simiente. Entonces la simiente es una característica, ¿verdad?, de los hijos. Entonces esto nos abre aquí, porque semilla es la genética, ¿sí? ¿Qué es lo que va en la semilla? Ahí en la semilla va toda la genética, todo el potencial, ¿verdad?, de desarrollo. Entonces uno ve, por ejemplo, el Señor ponía el ejemplo, dice, ahí está la semilla de mostaza, dice que es la más pequeña de todas las que hay, ¿verdad? Pero la plantas, dice, y cuando ya germina, cuando crece, se convierte en una gran hortaliza. Entonces, esa simiente, permanecer en su simiente, es que permanezcamos nosotros en esa genética de Dios en nosotros. Por eso dice ahí en el verso 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En la simiente, en la genética que cada uno desarrolla. Por eso, mire, sí, el que sabiendo hacer lo bueno, dice, no lo hace, le es tomado por pecado. Claro que se puede arrepentir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque todos tenemos la puerta abierta al arrepentimiento y no estamos exentos de fallar. Ahora, por ejemplo, yo sé que es bueno venir a la iglesia, ¿sí? Pero es bueno si yo vengo con disposición y vengo para tratar de encontrarme con el Señor y vengo para tratar de tener comunión con los hermanos. Así es bueno. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Pero eso es lo bueno. El problema es que a veces venimos, pero no venimos y no tenemos comunión con otros, ¿verdad? Porque le pisó el callo, porque le aventó la puerta el otro día, porque ahí retrocedió y casi lo atropella, etcétera, qué sé yo, se sintió, se ofendió. Entonces cuando uno viene, ya trae uno una predisposición. Entonces, aunque estoy en armonía con algunos, pero estoy peleando con otros. Entonces, aunque es bueno venir, pero hay que ver que es bueno venir en armonía. Si vengo, pero no vengo en armonía, ¿qué fruto voy a obtener de eso? Por eso dice, el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, pero tenemos que saber, por eso mire, hay que saber hacer lo bueno. Porque saber hacer lo bueno es, volviendo al mismo ejemplo, no es solo venir, sino saber cómo tengo que venir y cómo tengo que conducirme dentro de la casa de Dios. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces, mire, volviendo acá, esa simiente es la genética que Dios ha depositado en nosotros. Esto, dice, es
lo que nos va a diferenciar de los de afuera. Por eso es que, mire, la gente que piensa que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque digamos, hay gente que queriendo defender algún punto dice, es que todos somos creación de Dios. Mentira. Solo Adán es creación de Dios. Todos los demás, sí hay voluntad de Dios de por medio, pero Dios no nos puso un dedo encima. ¿Cómo sale nuestro cuerpo? ¿De dónde surge nuestro cuerpo? De una simiente, pero terrenal, ¿verdad? De la simiente de nuestros padres. Una genética que se empieza a desarrollar y se convierte en un embrión y en un bebé y uno nace, ¿sí? Y eso fue por decreto divino. Pero el único que el Señor lo agarró y lo tuvo en sus manos, Adán, ¿verdad? Entonces, otro, todos somos hijos de Dios. Al único que la Biblia llama hijo es al Señor Jesús y a Adán, ¿verdad? Cuando dicen la genealogía, y a Adán, hijo de Dios. A todos los demás, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, y a todos nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si nos está dando la oportunidad de llegar a ser, ¿por qué es? Porque no somos. Y todo es a través de Cristo. Entonces, nadie que no haya pasado por el sacrificio de Cristo, mire, la gente se puede considerar hija de Dios, pero no por eso va a ser, ¿verdad? Nadie va a ser hijo a menos que pase por el sistema de adopción celestial. ¿Cuál es? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese es el sistema de adopción. El que no pase por ahí, dice Juan, ¿hijo de quién es? Suena más bonito así, ¿va? Hijo de Belial, dice. Pero sí. Ahora mire qué tremendo, porque dice ahí, todo aquel que no practica la justicia, que fue lo que vimos aquí atrás, ¿verdad? La práctica de la justicia. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Pero el verso final, párrafo final, tampoco aquel, y ahí sí, ¿verdad? Nos agarró, porque mire qué difícil, ¿verdad? Mire, yo tuve 4 hermanos, tengo, y aunque a veces nos iba bien, pero a veces nos agarrábamos también, ¿verdad? Vaya, eso es con los hermanos de genética, ¿verdad? Y los de la iglesia. Hay unos que son fáciles de amar, hay otros que son de novela. Sí, hermano. A través de muchos sufrimientos uno llega a amarlos, hermano. Sí. Pero ese pasaje es bien tremendo porque dice ahí, el que no practica la justicia no es de Dios y el que no ama a su hermano tampoco. ¿Sabe qué voy yo con Juan? Que es bien machetero, ¿ah? Sí, porque eso no lo estoy diciendo yo, lo dice él. Pero mire cómo, ¿para qué? Fíjese que digamos, todo el Nuevo Testamento uno lo va leyendo, pero cuando llega esas cartas, lo pone a uno a sudar. ¿Usted ama a su hermano? Va a decir, sí, hermano, pero poquito, ¿eh? Como para no quedarse. Es que mire, sí, son niveles, ¿sí? Un día tenemos que aprender a amar o vamos a llegar a amar así como el Señor nos amó a nosotros. Amén. Mientras tanto, fíjese que Pablo dice, ¿verdad? Soportándoos. O sea que uno no empieza amando. ¿Cómo empieza? Soportando, ¿ah? Así. Ay, Señor. ¿Ah? ¿Sí o no? Es que sí, hermano, a veces uno dice, ¿cómo le hago, Señor? Siento que ricino tengo enfrente.
Solo siente el olor y ya. Pero uno empieza soportando. ¿Cuál es la meta final? Amar. Porque esa es la genética, esa es la simiente divina. La genética dice, ama a tu hermano, a pesar de todo. Dice ahí entonces, la simiente de Dios permanece en él. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué? En que practican la justicia, que aman a su hermano. Fíjese pues, primera carta de Juan 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Mire, este Juan es necio, ¿ah? Ahí arriba me lo voy a encontrar, lo digo con respeto, ¿verdad? Pero no nos acaba de decir, hermano, de eso de amar al hermano. Y otra vez, en el mismo capítulo, dice ahí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Dese cuenta, Juan no es el que habla de soportar. Juan está hablando ya de ¿qué? De amar. El que no ama, ¿qué dice? Permanece en muerte. ¿No se supone que ya salimos de ahí? Pero el no amar nos coloca. Entonces, mire, por un lado entonces tenemos un pie en la vida, pero si no amamos al hermano tenemos el otro pie. Y dice la Biblia que no podemos estar, dice, verá, como una fuente que tiene, verá, dos sabores, verá, que tira agua dulce y agua amarga. Mire qué tremendo entonces. Verso 15. Y aquí es donde ya lo pone más cardíaco. El otro solo era una preparación para lanzar el sablazo. Todo el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida mire qué tremendo. Dios mío, no vamos a llegar hasta el final, pero bueno. Fíjese pues, se lo voy a leer otra vez. Todo el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Vosotros sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Entonces, fíjese, ¿qué necesidad hay de hablar o de mencionar y decir vida eterna permanente? ¿Por qué no dice solamente no tiene vida eterna? Dese cuenta que no está hablando de alguien que no conoce al Señor y de otro que es cristiano pero que el otro no lo quiere. No, está hablando de dos que están en Cristo. Amén. Nada más que uno, ¿qué dice? Aborrece a su hermano y el otro. Mire pues, todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ninguno así tiene vida eterna permanente. ¿Sabe qué? ¿Quién fue el primer homicida? Caín, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín? Pero fíjese que eso ya fue lo último. Lo primero que fue que le tuvo envidia, ¿eh? Vio que Dios se agradó de él y su corazón se llenó. Entonces luego viene y lo engaña. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos al campo, ¿verdad? Vamos al mundo. Y ya que se lo lleva al campo, estando en el campo, lo mata. Ese es el primer homicida. Ahora mire lo tremendo entonces, porque dice acá, nadie dice que sea homicida tendrá vida eterna permanente. Entonces uno ya nació de nuevo. Ya nací. Pero si aborrezco a un hermano, soy homicida. Pero como todavía no me juzgan, tengo vida eterna. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que me juzguen. Por eso dice ahí, ningún homicida va a tener vida eterna, permanente. Entonces ahí va el homicida y todo el asunto y él cree que va a tener vida eterna, pero cuando lo juzguen, no va a pasar.
Le van a decir, no, tú vas a vivir, pero no eternamente. Es decir, la vida eterna no va a ser permanente en ti. Por eso, mire, la Biblia menciona, creo que en Apocalipsis, donde dice, ¿verdad?, que hay unos que van a tener que comer del árbol de la vida para poder vivir. Y si no comen, hasta ahí llegan. Entonces, mire qué tremendo es aborrecer, ¿va? Mire, cuando a uno le cae mal a alguien, uno solo hay que acordarse. Primera de Juan 3, ¿qué? 16, ¿no? Qué casualidad. Primera de Juan 3. ¿Y qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a todos los aborrecibles que éramos nosotros, ¿verdad? Pero no nos aborreció, sino que nos amó. Entonces Dios dice a su Hijo, para que todo aquel aborrecible que creyera en su Hijo tuviera vida eterna. ¿Verdad que así dice? Pero aquí en 1 Juan 3:16 dice, el que aborrece a su hermano, o 3:15 es, ¿verdad?, es homicida y no va a tener vida eterna permanente. Por eso, miren, el tribunal de Cristo, hermano, mire todo lo que se va a juzgar, ¿verdad? Todas las cosas que van a ir a perder muchos ahí, hasta ahí se van a ir a dar cuenta. Por eso, mire, no es bueno, no es sano tener uno diferencias, ¿verdad?, con alguien. Hay que limarlas, ¿verdad? O como dicen algunos, ¿verdad?, si la lima no es suficiente, consigue una graina. Hasta que el asunto es que hay que pulirlo, hay que resolverlo. Hermano, ¿y ahora qué hago? Resuélvalo. Ah, no, yo creí que no había que. No, sí hay que resolverlo. ¿Quiere vida eterna permanente? Arregle las diferencias. Amén. ¿Por qué? Porque si no, en el tribunal de Cristo, ahí, recuérdese que el tribunal de Cristo no es para muerte, ¿verdad?, sino es solamente para ver qué perdemos y qué ganamos. Dice, el que no ama permanece en muerte. Ahora bien, quiero ponerle una acotación ahí. Dese cuenta, dice, el que no ama, en sentido general, ¿sí? Mientras que a algunos los amamos y a otros los soportamos, ¿verdad? Y podemos llegar a amar a esos que soportamos. Por esa razón es que usted y yo tenemos que aprender a dejar pasar la falta, ¿verdad?, pasarla por alto. Mire esto, dice segunda carta de Juan, capítulo 1 y verso 9. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué dice? Mire qué terrible. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. ¿Así dice todas las Biblias? ¿Qué dice? No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, mire qué terrible, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Esto es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque todo el que se desvía y no permanece, no tiene a Dios. Entonces, hermano, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Aquellos que tal vez uno los vio, que llegaron y que aceptaron tal vez, y uno los veía, ¿verdad?, que llegaban al culto y etcétera, tal vez hasta lloraban, ¿verdad? Pero si se desvía, dice, no tiene a Dios. ¿Será que realmente conoció? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué razón alguien se desviaría? ¿Por qué alguien dejaría, vaya? Solamente que nunca se haya convertido, que nunca haya tenido ese nuevo nacimiento dentro de él. Por esa razón, mire, todos nosotros debemos de buscar ¿qué? Ese sello de parte del Espíritu, ¿verdad? De parte de Dios, que es el Espíritu Santo.
anhelarlo con todo el corazón, porque eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué es? Es el sello. ¿Se recuerda que lo mencionamos cuando hablábamos del sello de garantía? Ya recibimos a Cristo, somos salvos. ¿Cuál es el sello de garantía? El Espíritu Santo, el hablar en lenguas. A cada uno se lo dan en su momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Anhelarlo uno con todo su corazón. Por eso, mire, es bien tremendo porque dice: el que permanece en la enseñanza, este tiene al Padre y también tiene al Hijo. Y si alguien viene diferente, con una enseñanza diferente, dice, ese no tiene nada, no hay que hablarle, no hay que recibirlo en la casa, etcétera, etcétera. Mire esto, 1 Juan 3, verso 24. Sí. Donde dice no tiene a Dios. Eso está más terrible, ¿va? Porque ¿sabe qué? ¿Eso qué implica? Si Dios se aparta, quiere decir que anduvo con uno. Pero si uno viene, y como dice ahí, ¿verdad? El que no permanece, Dios se aparta de él. Y dése cuenta, ¿no permanece en qué? En la doctrina, dice ahí. Esa está más bonita todavía, porque enseñanza es algo muy general. Pero si hay una versión que dice ahí, el que no permanece en la doctrina, ¿qué versión es esa? La 60, mire, la 1960. El que no permanece en la doctrina, ¿qué dice? Dios se va a apartar de él. No tiene Dios, pero esa versión dice, Dios se va a apartar de él. ¿Qué tan importante será para Dios que no solo oigamos la doctrina, sino que la atesoremos y que tratemos de vivirla, de ponerla en práctica? ¿Por qué? Porque dése cuenta, desviarse uno, salirse uno de la sana doctrina, dice Dios, ok, tú te saliste de la sana doctrina, yo me aparto. Hay un pasaje en la Biblia que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Y entonces a veces, así como con este pasaje, ¿verdad?, que choca. Ahora le voy a explicar algo. No choca, le voy a decir por qué. Porque Dios, hay un momento en el que se aparta de nosotros, pero su misericordia no. ¿Sí? Entonces, para poner un ejemplo, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos años? ¿Y cuántos vivió? 365. Si 300 los vivió con Dios, los otros 65 caminó por donde le dio la gana, ¿verdad? Pero aún así Dios estuvo con él. ¿Sí? Ahora, viene y cuando él camina esos 300 años, el Señor se lo lleva. No se lo llevó cuando anduvo caminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios durante esos 65 años? Le extendió su misericordia hasta que el otro entendió. Entonces, cuando tiene sus hijos, Enoc, después de haber tenido hijos, dice, entonces empezó a caminar con Dios por 300 años hasta que se lo llevaron. Ahora dése cuenta, ¿qué hay que hacer para que Dios no se aparte de uno? Permanecer en su enseñanza, en su doctrina. Por eso, mire, es muy distinto que Dios camine con nosotros 65 años a que nosotros caminemos con Él 300. Porque en la primera Dios me está guardando y me está pidiendo que me regrese, que me vuelva a Él. Pero en la segunda, soy yo el que tomé la decisión de seguirlo a Él, de estar con Él, de que donde Él vaya, ahí voy a ir. Por eso se recuerda que hay un pasaje cuando el Señor dice así, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en Apocalipsis dice, y ahí vienen con Él y pelean con Él y todo. Estos son los que, llamados, escogidos, fieles, que siempre están con Él. Amén. Entonces, el que permanece en la doctrina, el que no se desvía, ese siempre está con el Señor y el Señor está con él. Amén. ¿Cuál es la ventaja de que Dios camine con nosotros? Fíjese que yo digo, si caminó Enoc con Dios
al punto de que se lo llevó. ¿Habrá tenido problemas Enoc? Tuvo problemas, tuvo adversidades, pero permaneció. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que a nosotros nos impide, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aleja? ¿Qué es lo que nos aparta? ¿Sí? Un problema, una diferencia, qué sé yo, una adversidad en el trabajo, entre la familia, cualquiera que sea. Pero ¿qué es lo que nos logra apartar? Entonces escribe Pablo y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Por qué le decía esto? Porque hay un pasaje, ¿verdad?, donde dice que Él permanece fiel. Sí, Él permanece fiel, pero no es que ese permanece fiel, no es que sigue con nosotros, sino que Él permanece fiel a su palabra. ¿Se recuerda qué es lo que dice la Escritura? Él permanece fiel a su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Que Él va a extender su misericordia, que la obra que comenzó la va a terminar. Entonces viene el Señor y dice: ok, te apartaste de la doctrina, te saliste de las buenas palabras y todo, muy bien. Radaf y de acá, encárguense. ¿Se acuerda de ellos? El Señor no va a ir corriendo atrás de nosotros. El pródigo, ¿verdad? ¿Se recuerda el pródigo? Entonces allá van el Radaf y el de acá a dar una gran arrastrada, ¿verdad? Y entonces ya lo traen de regreso. Entonces ya regresa el otro. ¿Cómo regresa? He pecado contra el cielo y delante de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice: no, hombre, no seas dramático, ya estuvo, vamos para adentro. ¿Sí? Y entonces volvemos otra vez a estar en paz. Amén. Entonces dice acá, ya para cerrar, capítulo 3, verso 24, primera carta de Juan: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. Mire qué tremendo. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que Dios sigue estando allá adentro. Amén. De que su presencia sigue estando con nosotros. De que aunque nosotros de pronto, hermano, tal vez fallamos, nos desviamos un poquito, pero viene el Señor y dice: no te vayas por ahí, no te desvíes, hombre, regrésate al camino. Y nos regresamos al camino y seguimos caminando otra vez. Fíjese que eso es bien importante, que nosotros busquemos siempre, hermano, la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la evidencia. Amén. Aunque el diablo venga y diga: mira, a lo mejor no te convertiste bien, a lo mejor te lo imaginaste todo, te emocionaste, ¿sí? Caíste en una psicosis ahí, te fanatizaron, te lavaron el cerebro. Mire todos los pensamientos, ¿verdad? Y el Espíritu es el que por dentro le dice a uno: no, tú naciste de nuevo. El Espíritu de Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de Dios está en ti. La obra que yo comencé la voy a terminar. Nada más tranquilo, hombre, deja de estarle haciendo caso al diablo. Amén. ¿Por qué? Porque es el diablo el que pone esos pensamientos. Cada vez que uno le llega una duda, ¿quién es? Es que mire, en nosotros no está el dudar, ese es un dardo del diablo. En nosotros no está el ser infieles, ese es también un dardo del diablo. En nosotros no está el desviarnos, porque dice que el Espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra carne es la que quiere ir al circo, quiere ir al cine, quiere ir acá, quiere ir allá, ¿verdad? Sí, hermano, porque mire pues, ¿comerá pizza el alma? No va. ¿Quién se la come? Es este cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtiene? Mire, ¿qué es lo que obtiene el alma? La satisfacción. Porque mire, el alma no va a decir: qué rico estuvo el pepperoni de esa pizza, no. ¿Sí? El alma lo único que obtiene es la satisfacción del deseo. El que se saborea y así, hasta con ya todo alrededor. Y ese es el cuerpo. ¿Sí? Pero el alma, hermano, los sabores y todo eso, para ella es lo de menos. El asunto es la satisfacción
de un deseo o, en el peor de los casos, ¿verdad?, de una pasión desordenada. Amén. Pero eso es lo que obtiene el alma. Todo lo demás es para el cuerpo. Por eso es que, mire, el cuerpo es un vehículo en donde solo se viene a manifestar lo que está mal aquí adentro. Amén. Entonces, cierre sus ojos, vamos a orar. Dice Juan: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Espíritu Santo, gracias te damos por la obra que haces en nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús te rogamos, ten misericordia. Mira nuestra necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos nosotros ser fieles. Queremos nosotros, Señor, permanecer fieles. No queremos desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús te rogamos, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre bendito, para que todo sentimiento y pensamiento contrario, Señor, a tu palabra, Señor, sea desarraigado de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Padre bendito, haz tu obra en nosotros. Queremos permanecer fieles, Señor. Queremos permanecer, Señor, en tu palabra, en tu enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús, en tu doctrina. Esas sanas palabras que hemos aprendido, Señor, que tú nos has legado a través de tus ministros. En el nombre poderoso de Jesús, haz tu obra en nosotros. Y te rogamos, Padre, que desarraigues, Señor, en el nombre de Jesús, todo odio, Señor, todo aborrecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Toda diferencia, Señor, entre hermanos, Señor, en el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera. Y te rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que nos llenes, Señor. Que nos llenes, Señor, de tu amor, que nos llenes, Señor, de tu compasión. En el nombre poderoso de Jesús, para que aprendamos, Señor, a amarnos unos a otros a pesar de nuestros defectos, a pesar, Señor, de nuestras deficiencias. En el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario. Toda obra, Señor, de las tinieblas, en el nombre de Jesús le echamos fuera en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, completa, Señor, tu obra en nosotros, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, porque tu palabra dice que lo que has comenzado lo vas a llevar, Señor, a buen término. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Echamos fuera, Señor, de esta congregación toda diferencia, Señor, todo aborrecimiento, todo odio, Señor. Y en su lugar te rogamos, Padre bendito, que en todos nosotros pongas, Señor, un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu reconciliador, Señor. Y que lo selles, Señor, con ese amor con el que tú nos has amado. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ponte de pie, vamos a entonar un canto al Señor.